saludo, queridos hermanos. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar el pueblo de Dios. Antes de la clase vamos a adorar al Señor. Adoremos, hermanos. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea. Bien, hermanos, vamos a continuar estudiando el libro de Apocalipsis. Vamos a abrir nuestra Biblia. Recuerden no cerrarla, porque este es un estudio. Manténgala abierta, vaya siguiendo con lo que estoy explicando. En el Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 y 4. Vamos a leer para ver qué nos va a decir y cómo vamos a desarrollar esta clase. La palabra de mi Dios se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su santa palabra se lee así. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Amén. Padre de la gloria, bendito seas. Gracias por tu palabra. Gracias porque voy a tener la oportunidad de explicar esta clase. Te pido que el Espíritu Santo me guíe y ponga palabra en mi boca para poder discernirla. Todo te lo pido en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, esta clase la he titulado El Dragón. Como una forma de introducción, vimos al enorme dragón escarlata. Acabamos de leerlo en el 12:3. Como una gran señal. Esto es importante que usted vea, que apareció en el cielo cuando fue presentada una mujer misteriosa, de acuerdo al capítulo 12:3. De lo que estamos estudiando. Ahora, el dragón es claramente identificado en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, como la serpiente antigua. Se le llama diablo, se le llama Satanás. ¿Por qué? Porque él engaña al mundo entero. Él es el enemigo de Dios. Entiéndalo bien, el enemigo de la mujer, y es nuestro enemigo. Hermanos, está presente él en toda la Biblia, excepto en los últimos capítulos. Es importante que esto lo tenga en cuenta, porque el propósito de él es destruir a Dios. Todo el plan de Dios él lo quiere destruir, y la vida también de su pueblo. En esta lección o esta clase que estamos dando, usted va a ver que este gran dragón escarlata tiene agentes.
sí apunte agentes o emisarios, hay unos que le llaman agentes o emisarios, que llevan a cabo su voluntad siempre y cuando sea la oposición a Dios. Ahora bien, si comparamos los hechos de esta lección o clase con lo que hemos estudiado en el libro de Daniel, obviamente un libro profético, veremos más claramente cómo los agentes de Satanás, entiéndalo bien, obtienen poder e intentan destruir en todo tiempo a Israel. Mientras usted y yo estudiamos, queremos que reconozca que a pesar de que Satanás es un adversario poderoso, pero no es tan todopoderoso. Él tendrá cierto margen que Dios le permite. Es importante y necesario que usted se involucre en el estudio y no solamente se ponga a escuchar, lo que muchas veces mucha gente no lo entiende ni mucho menos lo explica. Ahora, vamos a ver realmente el dragón. A veces a este dragón, en el transcurso de la revelación divina, Dios parece mover las cortinas y darnos una fuga del panorama de los eventos del mundo espiritual. Esto es importante. Este fue el caso en que Daniel capítulo 10 lo pudo explicar, donde Dios reveló la naturaleza de la vida espiritual. Aquí en este libro que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, Satanás es simbolizado, óigalo bien, es simbolizado por un enorme dragón escarlata. Continuando con un simbolismo, Juan señala que su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Vaya usted observando. Y los arrojó sobre la tierra, versículo 4. Tal vez usted recordará que en el Apocalipsis capítulo 1, las estrellas representan a los ángeles. Sí, hermanos. Puede representar a los ángeles o a mensajeros de las iglesias. Ahora, es posible también que el versículo 4 que estamos estudiando haya una referencia a la rebelión contra Dios. Hay una rebelión. ¿Dónde? En el cielo. Cuando una tercera parte de los ángeles seguirán a Satanás y perdieron su lugar original de acuerdo al libro de Judas 6. En este versículo que estamos viendo de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, encontramos que Satanás engaña. Esto no es novedad. Él engaña a todo el mundo. Ahora, la palabra griega que se traduce como mundo es aquella donde vemos y obtenemos la palabra que se denomina cósmico y significa una sociedad organizada. Entiéndalo ahora. Satanás ejerce una poderosa influencia sobre los gobiernos. Oiga usted, Satanás ejerce una poderosa influencia en los gobiernos, también en los medios de comunicación, en las organizaciones, en la administración, inclusive en el trabajo y en la educación. La cabeza de este cuerno que estamos viendo, los cuernos, recalcan que Satanás es el gobernante de un vasto reino espiritual. Y detrás de este gobierno de impíos
especialmente en los últimos días, el dragón tiene 3 nombres. Y esto tiene que recordar. Así como uno habla Padre, Hijo, Espíritu Santo, ellos son los siguientes: la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Siempre son imitadores. Ellos tratan de imitar porque quieren destruir las obras de Dios. No lo van a poder, pero esa es su intención de ellos. Ahora bien, cuando estamos leyendo vemos que hay una guerra en el cielo. Hay una guerra. Y el libro de Apocalipsis capítulo 7 en adelante nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya en el lugar en ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que fue llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue lanzado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz, ¿dónde? En el cielo, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros pecados, de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y ellos han vencido. Sí, ellos han vencido, hermanos, por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y la menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, la muerte, por lo cual lo que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. A él está limitado, él no tiene mucho tiempo, y comienza a vengarse, porque Apocalipsis 12, del 7 al 12 que acabamos de leer, representa un increíble conflicto en el cielo. Hay conflicto, además de los hechos que obtuvimos del libro de Daniel capítulo 10. Pablo también nos dice que hay un príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, si esto lo comparamos con Efesios capítulo 2, versículo 3, o más aún, apunte esto, Efesios capítulo 6, versículo de 10 al 16. Queridos hermanos, todas estas citas bíblicas les doy para que ustedes busquen y continúen estudiando en su casa. Muchos pastores realmente no conocen bien, ni están bien doctrinados. Le toca a usted, como un obrero del Señor, buscar todas estas citas. Ahora, también después de comprobarlo, usted lo va a comparar uno con el otro. Vamos a entender la declaración de Pablo con lo que se dice de Satanás. Recuerda el libro de Job, el 1 al 6, vuelva a leer. Es importante. Veamos que Satanás ha ocupado la región que se encuentra sobre la tierra y ha tenido acceso a la presencia de Dios desde el momento de su rebelión. Él tuvo una rebelión original contra Dios hasta el presente. Ahora, él retendrá su posición hasta que sea arrojado a la tierra. Satanás va a ser arrojado a la tierra hasta el tiempo del fin, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, 9. De este modo, al llegar la tribulación a su punto crucial,
Satanás y sus ángeles malignos perderán su lugar en los cielos. Cuando Miguel y los demás ángeles de Dios los van a derrotar. Ahora, esta guerra de los cielos tendrá un poderoso impacto en la tierra. Sí, hermanos. De hecho, de aquellos que viven en la tierra reciben advertencia de esto que estamos viendo. Ahora, no son inciertos. Vea usted, versículo 12. Con el correr del tiempo, Satanás obrará con furia diabólica, con el esfuerzo final por frustrar los planes de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el futuro. Satanás ha sido prominentemente el acusador. Él siempre fue así, ha empleado el método de la acusación para atacar a los justos a lo largo de toda la historia. Satanás, como apreciamos en el libro de Job, acusa a creyentes ante Dios y trata de hacer que se sientan culpables. Ya Dios perdona, pero él sigue acusando, porque eso es lo que él hace, acusar. Y está día y noche acusando en la presencia de Dios. Sin embargo, desde el momento en adelante, él ya no será príncipe de la potestad del aire, de acuerdo al libro de Efesios 2:2. Evidentemente, estimados hermanos, él ya no tendrá acceso a la presencia de Dios. Cuando él es lanzado a la tierra, él ya no tiene acceso a Dios, ni a los lugares a los ángeles celestiales. Él se encontrará confinado en la tierra física. ¡Qué tiempo más atroz! Esto es terrible. Será aquel cuando él sea soltado sobre los hombres de la tierra, sin ninguna restricción de su poder malévolo. Esta profecía que nos habla de la salida de Satanás de su lugar en los cielos y de la pérdida de su habilidad para acusar al pueblo de Dios en su presencia, nos da ahora la llave a nosotros para la victoria presente sobre Satanás. El pueblo de Dios lo vence por la sangre del Cordero y por la palabra de ellos. Vea el versículo 11. A pesar de las acusaciones de Satanás, el creyente tiene victoria mientras se rinda al control del Espíritu que mora en él, le permita dirigir su conducta de acuerdo a lo que nos habla Filipenses capítulo 2 versículo 13. Hermanos, no somos perfectos, no estamos en el camino para ser como Jesús, pero no somos santos. Un día seremos como Él, porque lo veremos a Él como Él es. Así nos lo dice 1 de Juan capítulo 3:2. Vamos a estar en su presencia, lo vamos a conocer, lo vamos a abrazar. Pero luchemos mientras tanto para cuando llegue ese día tener el acceso a nuestro Señor. Ahora quiero hablarle un poco sobre la bestia que sale del mar. El capítulo 13 ahora, 13 del 1 al 10. Esta es otra escena. Juan ahora va a ver al dragón de pie a la orilla del mar. El lenguaje que él emplea, Juan señala que el dragón está esperando un evento que está por ocurrir. Juan continúa viendo y dice: vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Apocalipsis 13:1. La Escritura identifica claramente al dragón como Satanás.
En el contexto del capítulo 12 que acabamos de estudiar, del mismo modo, la bestia es identificada dentro del contexto inmediato. Juan añade, agrega, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, de acuerdo al versículo 2. Ahora, la bestia es un agente de Satanás, apúntelo. La bestia es un agente de Satanás, el instrumento a través del cual obra en los tiempos del fin. Ya hemos comentado sobre este personaje anteriormente cuando yo estudié y le hablaba sobre los puertos pequeños en el libro de Daniel. Así que en caso que usted no recuerde, vuelva usted al capítulo de Daniel y ahí lo va a encontrar. O sea, hablé sobre el jinete de caballo blanco también en el primer sello del libro de Apocalipsis capítulo 6. En el contexto de Daniel capítulo 9, 24 al 27, lo he considerado como el gobernante que ha de venir y que hará un pacto con Israel. En el libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12. Ahora hemos examinado, hemos estudiado sus actividades relacionadas con la futura rebelión. Aquí Juan describe su apariencia, su parte en la tribulación con más detalles. Es importante esto porque es significativo el hecho de que la bestia salga del mar. Pero cuando yo veo Apocalipsis capítulo 17, 15, sugiere que el mar de donde saldrá esta bestia representa los pueblos de la tierra. La Escritura indica de este modo que la bestia es de origen natural humano y que emergerá, saldrá de entre los pueblos de la tierra. El anticristo será un hombre ya maduro, no es un niño ni un joven, es un hombre maduro, cuando en la tierra comience la tribulación. En el momento preciso, el dragón revelará a su agente y el anticristo se moverá rápidamente para asumir la posición de gobernante del mundo. Esto es interesante que usted lo vaya analizando, estudiando. Esto no es un cuento que usted lo va a pasar, no, estúdielo. Ahora bien, las 7 cabezas y los 10 cuernos del dragón, que estamos hablando del capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 3, y de la bestia, que si usted lo ve en el capítulo 13, 1, representa un difícil simbolismo. Tal vez usted nota que en el capítulo 12, que estamos estudiando, las coronas de estas 7 cabezas del dragón, mientras que en el capítulo 13, uno es lo que dice el capítulo 12, en el capítulo 13, las coronas están en 10 cuernos. La mayoría de los eruditos creen que las 7 cabezas representan 7 reinos principales que han tenido gran impacto en el pueblo de Dios. Y su plan de redención, ellos también creen que la explicación de este misterio en el capítulo 17, 9 al 14 se presta a una interpretación. Vamos a examinarlo brevemente con una explicación. Porque cuando veo Apocalipsis capítulo 17 de 9 y 10, nos indican que las 7 cabezas representan a 7 reinos o a 7 reyes. Alguien dice a Juan, oiga bien esto, está en particular. Alguien dice a Juan, 5 de ellos han caído y uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Vamos a explicarlo. Cuando hablo de 5 de ellos que han caído, estamos refiriendo a Egipto, nos estamos refiriendo a Asiria, nos estamos refiriendo a Babilonia, estamos refiriendo a Medio Persa.
y también nos estamos refiriendo a Grecia. Han venido y han tenido su impacto en la historia del pueblo de Dios. Ahora, esto es importante que también usted lo sepa. Uno es seguramente hacía referencia de Roma, que en los días de Juan, él alcanzó una cúspide, Roma, la cúspide de su poder. Sin embargo, Roma, como imperio del occidente, cayó en el año 476 después de Jesucristo. Y aunque las naciones o estados que alguna vez fueron parte del imperio romano se han levantado y ejercen gran poder, el imperio no ha revivido en una forma original. No obstante, un séptimo rey debe venir a tomar poder por algún tiempo, que hace que algunos, oiga bien, hace que algunos vean esto y lo entiendan, que estos no van a ser revividos por un tiempo para formar parte de una coalición de las 10 naciones. Tal vez, como vimos en el capítulo 7 de Daniel, las cosas ocurrirán de este modo hasta que el octavo rey, el anticristo, se apodere de la coalición y la someta a sus propios designios. Ciertamente, esto es una explicación plausiva. No obstante, tal como fue señalado anteriormente, en la coalición final simbolizada en lo que es el hierro y el barro. ¿Se acuerda cuando hemos estudiado en el libro de Daniel, capítulo 2, donde hablo sobre esa estatua hecha de Nabucodonosor? Estamos ahora viviendo los tiempos de los dedos, de esos 10 dedos. Ahora, tenga usted presente lo siguiente. Estas explicaciones, cuando pasamos a la descripción del significado y actividad del anticristo, ya estamos en las partes finales. No le digo que será mañana ni pronto, pero que estamos llegando, lo estamos llegando. Ahora bien, cuando usted lea el libro de Daniel capítulo 7, 24, como el libro de Apocalipsis capítulo 17, 12, señalan que los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes. Estas escrituras presentan al anticristo como un gobernante absoluto que ejercerá poder a través de 10 líderes o reyes durante una hora. Esta última nota probablemente indica el gobierno relativo corto del anticristo y aquellos que ejercen poder bajo su protección. Algunos, sin embargo, interpretan el hecho anteriormente descrito como que el anticristo mismo recibirá un golpe de muerte. De este modo, los versículos tanto 3 y 4 muestran el asombro de los hombres ante lo subsiguiente. Resurrección como la consecuencia. Este hecho inspirará la admiración y el temor de los hombres en todas partes y lo llevarán a preguntar. Aquí viene una pregunta. ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Así ellos estarán preparados para responder positivamente cuando la bestia se emerge en la tierra, haga que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida fue mortal, pero fue sanado. Apocalipsis capítulo 13, 12. Ahora, este les ordena que hagan una imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió, de acuerdo a Apocalipsis 13, 14. Ya sea en el versículo santifique
efectivamente la muerte y resurrección del anticristo, o la muerte y reaparición de un reino, sabemos, nosotros sabemos que el anticristo demostrará poderes extraordinarios que lo hagan aparecer como el líder perfecto. Ahora, vaya entendiendo este mismo texto, los versículos 5 al 8, Juan proporciona mayores detalles ahora respecto al gobierno de este líder absoluto. Él dice que la bestia ejercerá poder durante 42 meses, durante los cuales proferiría palabras altaneras y blasfemas contra Dios. Esta descripción y el periodo de tiempo coincide, entiéndalo bien, en forma precisa con la interpretación que Dios le dio a Daniel respecto a este líder. Vea usted, anótelo, el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 24 y 25. Su persecución contra el pueblo de Dios simplemente destaca lo que Daniel recibió de Dios. Las profecías hemos estudiado indican que la bestia subirá al poder y va a consolidar su posición durante la primera mitad de la 70ª semana de Daniel. Sin embargo, él ejercerá poder ilimitado sobre los habitantes de la tierra, solo 42 meses, o 3 años y medio, o 1260 días. Ahora, el control de la bestia será tan completo que logrará recibir adoración de todos los hombres de la tierra, todos los engañados, a los engañados por sus mentiras, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12. El pueblo de Dios, sin embargo, no lo adorará ni suscribirá a su gobierno, capítulo 13, 8. Tanto el versículo 5 al 7 debemos notar el hecho significativo respecto al poder que tiene la bestia. La expresión pasiva se le dio. Esto indica que la bestia deriva de su poder del dragón. Pero el fin y el cabo, él puede hacer todo lo que Dios le permita. Más importante, su gobierno será limitado a un breve periodo de tiempo. Continúa usted viendo los versículos 9 y 10. Pueden ser considerados en dos puntos de vista. O la persecución y la muerte son inevitables, o los enemigos del pueblo de Dios serán retribuidos con juicio por sus persecuciones y su hostilidad. En cualquier caso, este tiempo de gobierno de la gente del dragón demandará paciencia, tolerancia de parte del pueblo de Dios. Esto es interesante, hermano. Esto va a suceder. Tal vez usted no lo va a ver, pero esto es lo que va a suceder. No solamente escape de la ira de Dios, sino ayude que los suyos también escapen, porque será difícil y cruel. Dios lo bendiga.